Dolores se sentó a la mesa durante el almuerzo de su 70º cumpleaños, fingiendo disfrutar del momento mientras cortaba el pastel para las fotografías. Su hija Faith y su yerno Grant estaban sentados frente a ella. Todos hablaban, comían y reían, pero Dolores escuchó unas palabras silenciosas que lo cambiaron todo. Faith se inclinó hacia Grant y susurró algo sobre ir a la casa de su madre y cambiar las cerraduras. Dolores mantuvo la mirada en el cuchillo del pastel, fingiendo no haber oído nada. Por dentro sintió un dolor punzante, más profundo que la ira, era la incredulidad de que su propia hija pudiera planear algo tan cruel durante una celebración familiar. Permaneció en silencio, ocultando sus emociones tras un rostro sereno. Cuando Grant se levantó con la excusa de ir al banco, Dolores solo asintió. Faith sonrió dulcemente, halagando a su madre y diciendo lo joven que se veía para su edad. Dolores comprendió entonces que esa sonrisa era falsa. Siguió sentada en silencio mientras Faith hablaba de cosas cotidianas, fotos de los nietos, preguntas sobre medicinas y ofrecimientos de ayuda con los mandados. Todo lo que Faith decía sonaba educado, pero Dolores percibía el motivo oculto. La conversación continuó como si nada inusual hubiera pasado. Su sobrina Audrey, ajena a la tensión, hablaba alegremente sobre su trabajo y su próximo viaje. Dolores respondía brevemente y esperaba. Unos 50 minutos después, Grant regresó. Se veía pálido y nervioso. Faith le preguntó qué había pasado, pero él apenas lograba articular frases. Le contó que, al ir a la casa, ya vivía gente allí. No hacía falta cambiar las cerraduras porque la propiedad ya no estaba a nombre de Dolores. La casa había sido vendida 3 semanas antes, y la venta era completamente legal. El rostro de Faith se congeló. Miró a su madre con asombro. Dolores permaneció tranquila y explicó con voz firme que ella misma había vendido la casa. Dijo que no necesitaba el permiso de nadie, que era su propiedad y su derecho a decidir. La confusión de Faith se convirtió en ira. Exigió saber por qué su madre no le había dicho nada. Dolores respondió que había trabajado toda su vida para construir ese hogar y podía hacer con él lo que quisiera. Faith alegó que esa casa representaba su futuro, la herencia que esperaban. Dolores no estuvo de acuerdo. Dijo que la casa era el resultado de 40 años de esfuerzo y sacrificio, y que nunca había sido prometida a nadie. Grant guardó silencio, mirando la mesa. Audrey observó los rostros, comprendiendo al fin que algo grave sucedía. Las personas en las mesas cercanas empezaban a notar la tensión, pero a Dolores no le importó. Faith preguntó con sarcasmo dónde pensaba vivir ahora su madre. Dolores explicó que ya se había mudado a un apartamento más pequeño, cómodo y seguro. Había organizado cuidadosamente sus finanzas, invirtiendo el dinero en lugares seguros que le permitirían vivir de forma independiente. Su tono era tranquilo, sin disculpas. Faith se levantó bruscamente, molesta y frustrada. Acusó a su madre de traición, pero Dolores se mantuvo firme. Sabía que esa ira provenía de la codicia, no del amor. La verdadera traición había sido el plan secreto de Faith para quitarle su hogar. Ahora que ese plan había fracasado, Dolores sintió una silenciosa sensación de victoria. Ya no necesitaba defenderse. Había protegido lo que era suyo, y ese conocimiento le daba paz. El momento era pesado, pero también marcaba un punto de inflexión. Durante 70 años había vivido para los demás, primero para su esposo, luego para su hija y sus nietos. Ahora, por primera vez, se había elegido a sí misma. Miró alrededor de la mesa, vio la expresión furiosa de Faith, la postura derrotada de Grant y los ojos ansiosos de Audrey, y comprendió que ya no pertenecía a su mundo de dependencia y expectativas. Había hecho lo que debía hacer. Se había liberado de la manipulación. Mientras los demás seguían comiendo y conversando, Dolores permaneció en silencio, respirando con calma, el rostro sereno. Dentro de ella comenzaba a resurgir una fuerza largamente reprimida. Había sido enfermera durante 4 décadas, viuda la mayor parte de su vida adulta y madre que había cargado sola con todas las responsabilidades.
Había soportado dolor, deudas y agotamiento, pero nunca permitió que nadie le arrebatara su dignidad. Ese día en el restaurante demostró que aún no lo haría. Cuando terminó el almuerzo, agradeció a Audrey y se despidió sin mirar atrás a Faith ni a Grant. Al salir a la luz del sol, se sintió más ligera que en años. El miedo a que su hija le robara su casa había desaparecido. La casa ya no importaba. Lo que importaba ahora era su independencia, su derecho a vivir según sus propias reglas. Ya no se sentía vieja. Se sentía libre. Después de salir del restaurante, Dolores caminó lentamente por las calles silenciosas, la luz del sol tocando su rostro mientras los recuerdos de décadas pasadas afloraban. Su mente regresó a cuando tenía 28 años, de pie ante una tumba con un niño pequeño en brazos. Su esposo, Robert, había muerto repentinamente en un accidente de construcción. El mundo que había construido junto a él se derrumbó en un instante. Quedó con deudas, facturas impagas y una hija de 3 años que dependía por completo de ella. Los días tras el funeral fueron largos y silenciosos. No había nadie que la ayudara, ni ahorros ni plan alguno. El alquiler vencía en 2 semanas y solo tenía $60 en el bolso. Una noche se sentó en el suelo, con la pequeña Faith dormida a su lado, y comprendió que nadie vendría a salvarla. A la mañana siguiente fue al hospital donde alguna vez había sido voluntaria y rogó por trabajo. Le dieron un puesto como asistente de enfermería por $5 la hora. El trabajo era duro y agotador, pero lo aceptó con gratitud. Limpiaba habitaciones, cambiaba sábanas y cargaba bandejas médicas hasta que le dolía la espalda. Por las noches estudiaba manuales médicos a la luz prestada, decidida a aprender más y avanzar. Faith creció en esos pasillos del hospital, jugando en silencio en las salas de espera mientras su madre hacía turnos dobles. Dolores nunca olvidó el olor a desinfectante que parecía seguirla a todas partes. Durante años durmió solo unas pocas horas por noche. Su meta era simple, ahorrar lo suficiente para tener algo propio, un hogar que nadie pudiera quitarle. Después de 3 años de ahorro, reunió $1,200. No era mucho, pero para ella lo era todo. Los usó para comprar un pequeño terreno a las afueras de la ciudad. El suelo era seco y sin servicios, pero era suyo. Cada fin de semana iba al sitio con Faith, viendo cómo se levantaban lentamente las primeras paredes. El constructor aceptó pagos semanales pequeños. Dolores solía quedarse bajo el sol, discutiendo precios, revisando avances y contando cada ladrillo. Tardó 4 años en terminar la casa. Faith tenía 12 cuando se mudaron. Para la niña era solo una casa más, pero para Dolores era la prueba de su supervivencia. Cada pared, cada azulejo, cada rincón contaba una historia de lucha. La electricidad llegó solo después de sobornar discretamente a algunos empleados municipales, y el agua 2 años después. Para entonces ya había terminado su título de enfermería, estudiando por las noches después de interminables turnos. Su salario aumentó poco a poco, pero seguía trabajando 60 horas semanales para subsistir. Aun con el cansancio, se sentía orgullosa. Criaba sola a su hija, dándole la educación y estabilidad que ella nunca tuvo. Faith creció segura de sí misma. Dolores pagó su escuela privada, asegurándole todas las oportunidades. Hubo tiempos en que Dolores usó los mismos zapatos viejos durante años para que su hija tuviera nuevos. Cuando Faith cumplió 18, anunció que quería casarse con Grant, un hombre al que conocía hacía pocos meses. Dolores trató de convencerla de esperar, de estudiar primero, pero Faith se negó. Dijo que estaba enamorada y no cambiaría de opinión. Al final, Dolores cedió. Usó el dinero ahorrado para reparar el techo y pagó la boda. Fue una ceremonia sencilla pero lo bastante costosa para dejar su cuenta vacía. Se dijo a sí misma que valía la pena ver a su hija feliz. Después de la boda, la vida continuó, pero no mejoró. Grant resultó poco fiable. Su trabajo en seguros era inestable y pronto fue Faith quien pagaba la mayoría de las cuentas. Cuando tuvieron hijos,
Dolores volvió a ayudar. Compraba ropa, útiles escolares y pagaba las visitas al médico. Fait nunca rechazó la ayuda, pero tampoco dio las gracias. A Dolores no le importaba, no esperaba gratitud, solo quería ver a su familia segura. Sin embargo, en el fondo sabía que la casa que había construido siempre sería suya. Era su base, su historia y su seguridad. Nunca imaginó que un día su propia hija la vería como una posesión que debía reclamar. Pasaron los años en relativa paz hasta que apareció el hermano de Robert, a quien no veía desde la muerte de su esposo, acompañado de un abogado. Afirmó que el terreno donde Dolores construyó su casa había pertenecido a su padre y que la mitad le correspondía legalmente. Dolores quedó impactada. El hombre llevó papeles antiguos y exigió $50,000 por su supuesta parte. Pasó 2 años luchando ese caso en los tribunales, trabajando turnos extras para pagar los honorarios legales que crecían mes a mes. Durante ese tiempo, Fait solo la visitaba para preguntar por el caso, nunca para ofrecer ayuda. Al final, Dolores ganó. El juez falló a su favor, confirmando que la casa era completamente suya. La victoria tuvo un precio, sus ahorros desaparecieron, su salud se debilitó y su confianza en la familia quedó destruida. Cuando salió del juzgado ese día, Fait no la abrazó, solo mostró decepción porque la casa no se había perdido. Dolores comprendió entonces cuánto la codicia había reemplazado al amor en el corazón de su hija. Esa revelación dolió más que cualquier pérdida económica. Después de la victoria, Dolores pensó que al fin volvería la paz, pero no fue así. Los meses siguientes trajeron otra clase de inquietud. Fait comenzó a visitarla con más frecuencia, siempre con Grant y con alguna excusa amable. Llegaban los domingos por la tarde con sonrisas y pequeños regalos, fingiendo que eran visitas familiares. Al principio Dolores quiso creer en sus buenas intenciones, pero pronto notó patrones. Los ojos de Fait recorrían las habitaciones como tomando inventario de los muebles. Grant hacía preguntas casuales sobre el valor de las propiedades y los seguros. Las conversaciones se detenían cuando ella entraba. Había sido enfermera demasiado tiempo como para no reconocer la manipulación silenciosa, y empezó a notar que esas visitas no eran por amor, sino por interés. Una tarde, mientras preparaba café, escuchó sus voces desde el patio. La ventana estaba entreabierta y sus palabras se oían claras. Fait hablaba primero, con un tono más frío que nunca, decía que su madre tenía 70 años y no viviría para siempre. Grant respondió que esperar no bastaba, que necesitaban la casa pronto. Dolores se quedó inmóvil, el corazón latiendo lentamente, las manos temblorosas. Fait siguió hablando, diciendo que podría convencer a su madre de mudarse con ellos y luego alquilar la casa. Grant sugirió poner la propiedad a su nombre, por su propio bien. Dolores escuchó hasta que no pudo más. Luego llevó la bandeja con café y galletas al patio, sonriendo como si no hubiera oído nada. Ellos también sonrieron, hablando del clima. Ese día comprendió hasta dónde llegaría su hija. En las semanas siguientes, la estrategia se hizo más clara. Fait empezó a decirle lo sola que debía sentirse en una casa tan grande. Comentaba cosas como, solo usas un dormitorio, mamá, es un desperdicio. Grant la advertía sobre el peligro de las escaleras a su edad. Sus palabras sonaban preocupadas, pero Dolores conocía la intención detrás. Querían que se sintiera débil, vieja, dependiente. Una noche Fait llegó con un folleto de residencias para mayores, hablando con dulzura ensayada sobre lo cómodas que eran, con enfermeras disponibles y actividades sociales. Dolores simplemente le dijo que no estaba interesada. Al día siguiente, Grant probó otra táctica, hablar de inversiones y de lo poco conveniente que era mantener dinero en propiedades. Dijo que podía vender la casa, invertir el dinero y vivir del beneficio. Dolores lo escuchó sin responder. Ya tenía su pensión, pequeña pero suficiente. No necesitaba sus consejos. Aún así, la presión continuó. Su tono se volvía más insistente cada semana.
Dolores empezó a sentir que cada palabra y cada gesto eran evaluados como parte de un plan oculto. Esa sospecha se confirmó 3 meses después. Fue a casa de Fait para dejar un suéter tejido para su nieto. La puerta estaba sin seguro y oyó voces desde el estudio. Fait y Grant hablaban por altavoz con alguien que sonaba como un abogado. El hombre hablaba con calma y frialdad. Explicaba que si Dolores tenía un problema de salud o mostraba confusión temporal, podrían solicitar tutela legal y tomar control de su propiedad. Fait preguntó si eso era legal, y el hombre dijo que sí, siempre que pudieran probar que ella estaba mentalmente incapacitada. Incluso mencionó conseguir testimonios de vecinos o doctores. Dolores escuchó desde el pasillo, con el corazón latiendo fuerte. La traición quedaba confirmada. Se marchó sin hacer ruido, sin que la notaran. Esa noche no durmió. Se sentó en su sala, rodeada por las paredes que había construido ladrillo a ladrillo, entendiendo que las personas en las que más confiaba planeaban quitarle todo. Pero no lloró. Los años de lucha le habían enseñado que las lágrimas no resolvían nada. Empezó a planear. A la mañana siguiente fue a ver a un abogado, uno ajeno a su entorno, y explicó que necesitaba proteger sus bienes de posibles interferencias familiares. El abogado le ofreció varias opciones: crear un fideicomiso, vender la propiedad o transferir el dinero a cuentas seguras. Dolores eligió vender. No fue una decisión fácil. Aquella casa era más que un edificio, era la historia de su vida. Cada rincón guardaba recuerdos de su esposo y de la niña que había criado sola. Pero los recuerdos no podían protegerla de la traición. Contactó con una agente inmobiliaria recomendada por una excompañera, una profesional llamada Emily Johnson. Le explicó que necesitaba una venta rápida y discreta. Emily lo entendió de inmediato. En 3 semanas la casa fue vendida a una pareja joven que admiraba su calidez e historia. Dolores empacó sus cosas en silencio por las noches, caja por caja, mientras Fait seguía visitándola fingiendo preocupación. No les dijo nada. Firmó los papeles, recibió el dinero y lo transfirió a varias cuentas protegidas solo a su nombre. Luego se mudó a un pequeño apartamento en el centro, limpio, seguro y tranquilo. Nadie conocía la dirección. Fait aún iba a la antigua casa, llevando comida y haciendo preguntas extrañas sobre la memoria de su madre, intentando construir un caso de deterioro mental. Pero para entonces, Dolores ya no estaba allí. Había escapado de su trampa. Por primera vez en muchos años, podía respirar libremente. El peso que había cargado desde la muerte de su esposo finalmente desapareció. Había aprendido que protegerse a veces significaba dejar atrás todo lo que una vez amó, y era lo bastante fuerte para hacerlo. Semanas pasaron en silencio después de la mudanza, y Dolores empezó a disfrutar de una paz que no había sentido en años. Pasaba las mañanas junto a la ventana de su nuevo apartamento, tomando café y observando a la gente caminar hacia el trabajo. Por primera vez, nadie interrumpía sus pensamientos. Pero sabía que ese silencio no duraría para siempre. Una tarde, su teléfono comenzó a sonar una y otra vez. Ignoró las primeras llamadas, pero cuando por fin miró, vio decenas de mensajes perdidos de Fait y Grant. No respondió. Al día siguiente recibió una llamada de los nuevos dueños de su antigua casa. El esposo sonaba nervioso. Le dijo que un hombre que afirmaba ser su yerno había ido a la propiedad insistiendo en que necesitaba entrar para recoger sus pertenencias. Dolores explicó con calma que la casa había sido vendida legalmente y que ese hombre no tenía ningún derecho a entrar. Les aconsejó llamar a la policía si volvía a suceder. Al colgar, supo que su secreto había salido a la luz. Esa noche, su teléfono se llenó de mensajes furiosos. Fait exigía saber cómo había podido vender la casa de la familia sin avisar a nadie. Las palabras de Grant eran frías y acusadoras, diciendo que había cometido un terrible error. Dolores escuchó las grabaciones sin emoción. Borró cada mensaje y apagó el teléfono.
2 días después, Fait apareció en el hospital donde Dolores había trabajado durante 40 años, exigiendo información al personal sobre la nueva dirección de su madre. El hospital se negó a revelar cualquier detalle. Dolores recibió una llamada de su antigua supervisora, que le contó lo ocurrido entre risas suaves. La historia habría sido casi graciosa si no hubiera sido tan triste. La obsesión de Fait se estaba convirtiendo en desesperación. En pocos días, Fait comenzó a contactar a familiares y vecinos, diciendo que su madre se había vuelto confundida e irracional. Afirmó que Dolores había vendido la casa en un momento de mal juicio y luego había desaparecido. Algunos la creyeron, pero quienes realmente conocían a Dolores no. La habían visto fuerte y clara durante décadas. Audrey, su sobrina, llamó para ver cómo estaba después de la visita de Fait. Dolores le contó todo, la conversación que había escuchado, la venta y la mudanza. Audrey estaba impactada y furiosa, pero la apoyó. Prometió no compartir la nueva dirección. Fait, sin embargo, no se detuvo. Al no poder encontrar a su madre, decidió tomar otro camino. 3 semanas después, el abogado de Dolores la llamó con una noticia que la enfrió pero no la sorprendió. Fait había presentado una petición legal afirmando que su madre no estaba mentalmente capacitada para manejar sus propios asuntos. Solicitaba tutela temporal para tomar control de las finanzas de Dolores. La acusación incluía ejemplos de supuesta confusión y aislamiento social. Dolores leyó el documento con atención. Cada palabra formaba parte del plan que había escuchado meses antes. Había declaraciones de vecinos describiéndola como olvidadiza y desorientada, declaraciones que ella sabía que eran mentiras. También había afirmaciones inventadas de que sus antiguos compañeros del hospital habían notado cambios en su comportamiento antes de la jubilación. Se mantuvo tranquila. Su abogado le explicó que el tribunal había programado una evaluación y una audiencia en 3 semanas. Antes de eso, una trabajadora social visitaría su casa para revisar sus condiciones de vida. Dolores aceptó de inmediato. No tenía nada que ocultar. Cuando llegó la trabajadora social, encontró un apartamento ordenado, finanzas organizadas y una mujer en pleno control de su vida. La visita terminó con una sonrisa educada y la promesa de un informe favorable. Días después, Dolores se reunió con un psiquiatra para una evaluación mental completa. Respondió cada pregunta con claridad y superó cada prueba sin dificultad. El informe escrito del médico confirmó su memoria nítida y su razonamiento sólido. Con ambos informes registrados, su abogado comenzó a preparar la defensa. Durante esas semanas, Dolores vivió en silencio. Fait envió más mensajes fingiendo preocupación, pero Dolores ya no respondió. Sabía que esos intentos solo buscaban construir una historia para el tribunal. En lugar de eso, se concentró en su salud y su rutina. Caminaba por las mañanas, cocinaba sus propias comidas y leía libros cada tarde. A veces pensaba en lo rápido que el amor podía convertirse en codicia, en cómo una hija podía olvidar todo lo que una madre había sacrificado. Pero no permitió que la amargura la dominara. Ya había perdido demasiado tiempo preocupándose. El día de la audiencia, Dolores se vistió con cuidado. Llevaba un traje gris sencillo, el cabello recogido con pulcritud, las manos firmes. A los 70 años se veía serena y fuerte. Llegó temprano con su abogado, sintiéndose más decidida que nerviosa. Fait y Grant ya estaban allí, sentados con su propio abogado, un hombre confiado, de tono pulido y expresión vacía. La sala era pequeña y tranquila. El juez, un hombre mayor, escuchó sin mostrar emoción mientras hablaba primero el abogado de Fait. Sus argumentos siguieron un patrón familiar: preocupación por la seguridad de su madre, afirmaciones de decisiones irracionales e historias inventadas sobre pérdida de memoria. Dolores escuchó en silencio, esperando su turno. Cuando el juez permitió finalmente que hablara su abogado, la verdad empezó a salir a la luz. Su abogado presentó los informes médico y social, ambos confirmando su plena capacidad mental.
Describió su trayectoria profesional como enfermera y el proceso cuidadoso con el que había vendido su propiedad e invertido el dinero. Explicó que la petición no tenía nada que ver con cuidado ni seguridad, sino con ganar control sobre su patrimonio. Cuando el juez le preguntó a Dolores si quería hablar, ella se puso de pie con calma y contó su historia. Describió cómo escuchó el plan de su hija, las medidas que tomó para protegerse y las mentiras que ahora se usaban en su contra. Su voz no tembló. Habló con la autoridad tranquila de una mujer que había sobrevivido a demasiadas tormentas como para seguir teniendo miedo. La sala quedó en silencio cuando terminó. Fait evitó mirar a su madre. El juez revisó los documentos una vez más y luego habló con claridad. No había evidencia de deterioro mental. No había motivo para tutela. El caso quedaba desestimado de inmediato. El golpe del mazo del juez resonó en la sala, final y decisivo. Dolores agradeció a su abogado y salió sin mirar atrás. No necesitaba ver la decepción en el rostro de Fait. Ya sabía cómo era. Afuera del juzgado, respiró hondo y sintió una paz que no había sentido en años. Había defendido su dignidad y había ganado. Después de la audiencia, Dolores volvió a su apartamento y cerró la puerta con una calma que no había sentido en mucho tiempo. El silencio de la casa ya no era soledad, era tranquilidad. Se había defendido de su propia hija y había ganado. Por primera vez, su vida le pertenecía por completo. Las semanas siguientes pasaron lentamente, pero con agrado. Creó una nueva rutina que le daba estabilidad y consuelo. Cada mañana se despertaba temprano, abría las cortinas y miraba el amanecer desde la pequeña ventana de su cocina. Preparaba café, a veces con un poco de canela como a ella le gustaba, y dejaba que el calor de la taza le ordenara los pensamientos. Después del desayuno salía a caminar por el parque cercano. Allí conoció a otras mujeres de su edad, muchas viviendo de forma independiente como ella. Compartían sonrisas tranquilas y conversaciones breves sobre cosas sencillas, jardines, recetas, el clima. En esos momentos, Dolores se dio cuenta de cuánta libertad había recuperado. Ya no tenía que explicarse ante nadie. Podía usar su tiempo como quisiera, sin manipulación ni culpa. Su abogado la había ayudado a asegurar sus finanzas por completo. El dinero de la casa estaba dividido en varias cuentas protegidas, y recibía intereses mensuales junto con su pensión. No era riqueza, pero era suficiente para una vida cómoda. Pagaba el alquiler, compraba comida y aún le quedaba un poco para pequeños placeres. Por las tardes asistía a una clase de pintura en el centro comunitario a unas cuadras. Era algo que siempre había querido hacer, pero nunca había tenido tiempo. La primera vez que tomó un pincel, sus manos temblaron un poco, pero pronto encontró el mismo ritmo firme que la había guiado durante años de trabajo de enfermería. Descubrió que le encantaba pintar paisajes, colinas tranquilas, luz suave, cielos largos. Poco a poco, las paredes de su apartamento comenzaron a llenarse con su propio arte. Le daban calidez y carácter al espacio, convirtiéndolo en un hogar que reflejaba su espíritu y no solo su historia. Fait intentó contactarla algunas veces después de perder el caso, enviando mensajes educados pero distantes pidiendo hablar. Dolores no respondió. No tenía nada más que decir. La última conversación entre ellas ya se había dicho en el tribunal. Audrey, en cambio, siguió cerca. La visitaba cada 2 semanas, trayendo flores o compras y contándole novedades de su trabajo. Por ella, Dolores supo que Fait y Grant se habían visto obligados a mudarse a un apartamento más pequeño después de perder gran parte de sus ahorros. Estaban luchando, tratando de rehacer su vida sin la ayuda que habían dado por segura. Dolores escuchó en silencio, pero no comentó. No disfrutaba sus dificultades, pero tampoco sentía culpa. Cada uno había elegido su propio camino. Su único pesar era que sus nietos crecían bajo la sombra del resentimiento de sus padres. A veces se preguntaba si la recordarían como la abuela cariñosa que había sido o como la figura distante que ahora les describían. Pero ni siquiera ese pensamiento lograba romper su tranquilidad.
Había hecho lo necesario para conservar su dignidad. Una mañana, un año después del juicio, recibió una carta escrita a mano por Fait. La letra era ordenada pero insegura. Hablaba de problemas económicos, gastos escolares de los niños y una petición de ayuda. Fait le pedía a su madre que considerara asistirlos, solo esta vez. Dolores leyó la carta lentamente, la dobló con cuidado y la dejó en la papelera. Las palabras le resultaban conocidas, un eco de años de dependencia y expectativa. Sabía que dar dinero otra vez solo volvería a abrir la misma herida que había luchado por cerrar. Esa tarde, Audrey fue a visitarla. Compartieron té y risas, hablando de planes futuros. Audrey mencionó que Fait y Grant estaban aprendiendo a arreglárselas con lo que tenían y que quizá, con el tiempo, cambiarían. Dolores sonrió levemente pero no dijo nada. Ya no construía esperanzas sobre lo que otros podrían llegar a ser. Por fin había aprendido a vivir sin esperar la aprobación ni la disculpa de nadie. Su vida se había vuelto simple y completa en sí misma. Leía libros, iba a sus clases de pintura y, algunas noches, se reunía con sus vecinas bajo las luces del jardín para conversar en calma. En su cumpleaños número 71, Audrey organizó una pequeña reunión en el apartamento de Dolores. Vinieron algunas amigas de la clase de pintura con un pastel de chocolate y una botella de vino. Hablaron, rieron y compartieron historias de resistencia e independencia. Cada una había librado su propia batalla, contra la familia, la enfermedad o la soledad, y cada una había sobrevivido con dignidad. Al brindar, Brenda, una de sus nuevas amigas, alzó la copa y dijo, por las mujeres que se negaron a ser invisibles. Todas repitieron esas palabras en voz baja, sonriendo. Esa noche, cuando se fueron, Dolores se quedó de pie junto a la ventana mirando la ciudad. Las luces de abajo brillaban como un mar en movimiento. Pensó en el largo camino que la había traído hasta allí, de ser una joven viuda sin nada más que deudas a convertirse en una mujer mayor dueña absoluta de su libertad. Había pasado décadas creyendo que el amor significaba sacrificio, que ser una buena madre era dar hasta quedarse vacía. Ahora lo entendía mejor. El verdadero amor no era rendirse por completo, sino respeto y elección. Comprendió que perder su casa no había sido una pérdida, sino una liberación. Lo verdaderamente importante nunca estuvo en esas paredes. Siempre había estado dentro de ella, la fuerza para reconstruirse, el valor para protegerse y la dignidad para alejarse. Apoyó la mano en el vidrio frío de la ventana y sintió calma. Las luces de la ciudad titilaban suavemente a lo lejos. 71 años, y por fin estaba en paz. Se susurró a sí misma que nunca era demasiado tarde para empezar a vivir para una misma. Al apagar las luces y prepararse para dormir, una sonrisa suave cruzó su rostro. El dolor del pasado se había vuelto algo lejano, casi tierno, un recordatorio de lo lejos que había llegado. Por primera vez en su vida, Dolores durmió sin preocupación. Su corazón estaba ligero, su mente tranquila y su futuro, verdaderamente suyo. Los meses siguientes pasaron con un ritmo sereno, y la vida de Dolores se estableció en una calma que nunca había conocido. Ya no sentía el peso que la había acompañado la mayor parte de sus años. Su apartamento se volvió su refugio, lleno de luz suave por las mañanas y silencio por las noches. Acomodó sus libros en un pequeño estante de madera y colgó sus cuadros por las paredes, cada uno un recuerdo de los colores que había vuelto a ver después de tantos años viviendo en gris. Los días eran lentos, pero eran suyos. Cada mañana caminaba por el parque cercano, a veces deteniéndose en una banca para alimentar a los pájaros. Observaba a los niños correr, su risa rebotando entre los árboles, y se preguntaba si sus propios nietos reían así cuando ella no estaba. A veces pensaba en ellos con una nostalgia suave, pero ya no dolía. Ahora entendía que el tiempo decidiría qué tipo de relación tendrían en el futuro. Había escrito cartas para ellos que guardaba cerradas en un cajón, no por rencor, sino como pequeños regalos para el día en que quisieran entender su historia. En cada carta les decía que los amaba y que sus decisiones nunca habían sido contra ellos, sino a favor de su propia supervivencia.
Quería que supieran que la independencia no era egoísmo, sino valentía. Cada tarde volvía a casa, se preparaba una cena sencilla y leía hasta que los ojos se le cansaban. Descubrió que le gustaban las biografías y las historias de mujeres que reconstruyeron su vida después del dolor. Se veía reflejada en esas páginas y, a veces, sonreía en silencio, sabiendo que ella también pertenecía a ese grupo de mujeres que eligieron la dignidad antes que la comodidad. El nombre de Fait aparecía cada vez menos en su mente. La rabia se había disuelto en algo más tranquilo, una tristeza distante mezclada con aceptación. Ya no repetía en su cabeza la traición ni las audiencias en la corte. En lugar de eso, recordaba los años en que Fait era una niña pequeña sentada a su lado mientras ella trabajaba tarde, la misma niña que dibujaba en pedazos de papel y se dormía en su regazo. Esos recuerdos seguían siendo tiernos, intactos por la amargura que vino después. Dolores se negó a dejar que el resentimiento los borrara. Había hecho las paces con el hecho de que la vida cambia a las personas, que a veces el amor no basta para mantener la bondad. Se quedó con las lecciones, que la confianza debe ganarse, que incluso la familia puede convertirse en extraños y que sobrevivir a veces significa alejarse de quienes alguna vez fueron tu mundo entero. Sus días siguieron llenándose de manera tranquila. Se unió a un pequeño círculo de lectura en la biblioteca comunitaria, donde encontró nuevas amigas que compartían su amor por las cosas sencillas. A menudo se juntaban en el patio para tomar té y conversar. Reían juntas de sus errores pasados, de sus años perdidos y de la libertad que llega con la edad. Hablaban de cómo la sociedad trata a las mujeres mayores como invisibles, y todas coincidían en que esa invisibilidad podía ser un regalo cuando aprendías a usarla para vivir bajo tus propias reglas. Dolores encontró alegría en ser ordinaria, en no ser observada ni juzgada. La ausencia de expectativas se convirtió en su mayor consuelo. Una tarde, Audrey volvió a visitarla con flores frescas y fotografías de sus hijos. Hablaron durante horas, compartiendo historias que las hicieron reír hasta las lágrimas. Antes de irse, Audrey la abrazó con fuerza y le dijo que admiraba su valentía. Dolores sonrió con suavidad y respondió que la valentía no era más que otro nombre para la necesidad. Después de que Audrey se fue, Dolores se quedó largo rato junto a la ventana, pensando en cuánto había cambiado todo. Había empezado su vida creyendo que ser fuerte significaba aferrarse, pero ahora entendía que la verdadera fuerza a veces significaba soltar. Las luces de la ciudad le recordaron los pasillos del hospital por los que había caminado durante décadas, brillantes, activos y llenos de ruido, pero su mundo ahora era quieto y sereno. Ya no corría por nadie ni por nada. Sus días empezaban y terminaban exactamente como ella quería. A veces recibía cartas de personas que había conocido hacía años, antiguas compañeras de trabajo ya jubiladas, viejos vecinos que recordaban su bondad. Respondía a todos con calidez, sin mencionar el conflicto que había marcado su pasado reciente. Para el resto del mundo, ella era simplemente Dolores Thompson, una enfermera retirada que vivía sola en la ciudad, educada y autosuficiente. Y eso era suficiente. No necesitaba que nadie supiera las batallas que había librado para conservar su dignidad. Tarde en la noche, cuando miraba la ciudad desde su ventana, pensaba en lo lejos que había llegado. La mujer que una vez lloró en el suelo de una habitación alquilada con $60 en el bolso se había convertido en alguien que nadie podía romper. Había enfrentado pobreza, pérdida y traición, y aún así seguía en pie. Había vivido décadas de sacrificio solo para descubrir que su mayor felicidad se encontraba en la soledad elegida. Aprendió que el amor, cuando no es correspondido, no tiene por qué convertirse en odio, puede transformarse en sabiduría. Sus recuerdos ya no le dolían, la guiaban. A veces le hablaba en silencio a su difunto esposo, contándole que su hija había crecido, que la vida había sido dura pero que ella había resistido. Lo imaginaba sonriendo con orgullo por la mujer en la que se había convertido. Cuando la noche caía y las luces de la ciudad se atenuaban, Dolores no sentía arrepentimiento. Su historia no era trágica, era humana. Cada cicatriz, cada pérdida, cada momento de soledad la había convertido en alguien que por fin entendía la paz.
Apagaba la lámpara y miraba el reflejo de la luna en la ventana. Sus ojos, aún claros y firmes, guardaban una fuerza silenciosa que la vida nunca logró quitarle. A los 71 años, Dolores Thompson comprendió al fin el significado de la libertad. No era riqueza ni poder ni siquiera amor, era el derecho a vivir sin miedo, a tomar decisiones sin pedir permiso y a terminar cada día en la comodidad de la propia verdad. Al cerrar los ojos para dormir, su último pensamiento fue simple y sereno: había sobrevivido a todo lo que estaba destinado a destruirla, y eso era suficiente. Hay historias que terminan en silencio, no con aplausos ni celebraciones, sino con comprensión. La historia de Dolores fue una de ellas. No ganó riquezas, no encontró un nuevo amor y no buscó venganza. Encontró algo mucho más grande: paz. Había pasado una vida entregando todo lo que tenía a las personas que amaba, hasta darse cuenta de que el amor sin respeto puede borrar lentamente el valor de una persona. Cuando por fin aprendió a protegerse, no fue un acto de egoísmo, fue un acto de supervivencia. Su vida se volvió más pequeña, más simple, pero también más honesta. El pequeño apartamento que muchos habrían llamado solitario era, para ella, un reino de libertad. Cada pared, cada ventana, no cargaba juicio, ni exigencia, ni memoria de traición. Había creado un espacio que le pertenecía por completo, no a su pasado, no a las expectativas de nadie, sino a su propia existencia tranquila. Cada mañana despertaba con el sonido de su propio corazón y se sentía agradecida de que todavía tuviera ritmo después de todo lo que había soportado. Ya no necesitaba el perdón de los demás porque se había perdonado a sí misma por años de silencio, por cada momento en que permitió que otros tomaran más de lo que daban. La ausencia de Faith ya no la perseguía. El lazo entre ellas no se había roto en un solo instante, se había desvanecido lentamente a lo largo de los años, en pequeños actos de descuido y de codicia. Dolores había tratado de mantenerlo vivo, pero incluso el amor necesita verdad para sobrevivir. En sus últimos años entendió que a veces la distancia más dolorosa no es física, sino emocional, la que existe entre dos personas sentadas en la misma mesa, fingiendo que se importan. Y aún con ese conocimiento, no cargaba odio. Había visto demasiado dolor como para gastar su fuerza restante en rabia. En lugar de eso eligió la gratitud, por el techo sobre su cabeza, por las mañanas tranquilas, por la capacidad de tomar sus propias decisiones. Encontró consuelo en la rutina, belleza en la quietud y orgullo en la resistencia. Hubo momentos en que echó de menos el ruido de las reuniones familiares, la risa de los niños, el calor de pertenecer. Pero había aprendido que la paz, aunque silenciosa, también puede estar llena. Llenaba los espacios vacíos donde antes vivía la decepción. Algunas noches sacaba sus viejos álbumes de fotos. Las imágenes mostraban a una mujer más joven, cansada, esperanzada, sin saber aún lo que la vida le iba a exigir. Miraba a esa versión de sí misma y no sentía tristeza, solo respeto. Esa mujer había cargado demasiado y nunca cayó. Esa mujer había sobrevivido a tormentas, pobreza y desamor sin dejar que la amargura ganara. Le debía todo. Ahora vivía en la recompensa de esa resistencia, una vida que para otros podía parecer común, pero que en realidad era extraordinaria en su triunfo silencioso. Su salud seguía estable, su mente clara. Se hizo conocida en su comunidad como la mujer amable que siempre sonreía y ayudaba a los demás sin hablar nunca de sí misma. Pocas personas conocían su historia, y así lo prefería. No necesitaba lástima ni admiración. Su satisfacción venía de saber que había enfrentado todo lo que la vida pudo lanzarle y aún seguía en pie con dignidad. Con el paso de los años, las estaciones cambiaron, y Dolores envejeció, pero no se debilitó. Sus pasos se hicieron más lentos, pero su espíritu permaneció agudo e intacto. A menudo les decía a sus vecinos que envejecer no era perder tiempo, era ganar verdad. Ella había perdido todo una vez, un esposo, la confianza, una casa, y aún así había ganado lo más valioso que una persona puede obtener, a sí misma. No hubo grandes finales para ella, ni escenas dramáticas de reencuentros o arrepentimientos. Su historia terminó de la misma forma en que siempre había sido vivida,
con una fuerza llevada en silencio. Una tarde de invierno, se sentó junto a la ventana mientras empezaba a caer la nieve. La ciudad afuera estaba callada, cubierta por una luz blanca y suave. Pensó en Robert, en Fait, en cada persona que había pasado por su vida, y susurró una sola palabra hacia la quietud: gracias. No porque todos hubieran sido buenos con ella, sino porque le habían enseñado a mantenerse en pie sola. En ese susurro vivían el perdón, la aceptación y el cierre. Cuando finalmente se levantó de la silla y apagó la luz, su reflejo desapareció del cristal, dejando solo el brillo pálido de la luna sobre la ventana. El mundo afuera siguió moviéndose, sin darse cuenta de la victoria silenciosa que había tenido lugar dentro de esas paredes. Pero en algún punto de ese silencio, la historia de Dolores Thompson ya se había transformado en algo más grande que el dolor, se había convertido en paz. Su vida era la prueba de que incluso después de la traición, incluso después de la pérdida, todavía es posible reconstruirse. La dignidad, una vez recuperada, nunca vuelve a irse. Y así terminó sus días, no como víctima de lo que le habían quitado, sino como guardiana de lo que por fin había ganado: libertad, paz y el derecho a descansar sin miedo. Su historia no se cerró con un final, sino con un comienzo que le pertenecía por completo a ella, y a toda persona que aprende, incluso tarde en la vida, que sobrevivir es una forma de victoria.